Por favor, déjeme devolver esta leche nutritiva. Ya no me queda otra opción. El supermercado entero quedó en silencio. Algunos clientes comenzaron a mirarlo con desprecio. Otros pensaron que solo era otro hombre intentando recuperar su dinero. Nadie sabía que aquel hombre llevaba días renunciando a comer para cuidar de su anciana madre. A pocos metros de allí, Alma Echevarría, una de las mujeres más ricas de Madrid, observaba la escena sin imaginar que aquellas palabras estaban a punto de derribar el muro que había construido alrededor de su corazón durante años. Lo que ocurrió después cambió para siempre la vida de los dos y también la de ella. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El reloj del ayuntamiento marcaba las 9 cuando Madrid terminaba de despertar. Las terrazas comenzaban a llenarse poco a poco. Los autobuses recorrían la Castellana y el murmullo de la ciudad volvía a imponerse sobre el silencio de la mañana. Desde la planta más alta del edificio donde tenía su empresa, Alma Echevarría contemplaba la ciudad con la serenidad que todos admiraban. A sus 35 años, había construido un grupo empresarial que aparecía con frecuencia en las revistas económicas. Tenía prestigio, estabilidad y una agenda repleta de reuniones, viajes y decisiones importantes. Muchos la consideraban una mujer que lo había conseguido todo. Sin embargo, cuando cerraba la puerta de su despacho al final del día, el éxito dejaba de hacer ruido. El apartamento la recibía con un silencio que ningún reconocimiento profesional conseguía llenar. Aquella tarde canceló una cena de negocios para comprar algunas cosas a Rosa, la mujer que llevaba más de 20 años cuidando de su hogar y que acababa de recuperarse de una operación de rodilla. Hoy conduzco yo. Conducir sin chofer le permitía mezclarse durante un rato con la rutina de la ciudad y recordar que, detrás de los cargos y los títulos, seguía siendo una mujer corriente. Poco antes del anochecer, entró en un Mercadona del barrio de Chamberí. El supermercado estaba tranquilo. Algunas familias terminaban la compra del día mientras varios jubilados recorrían los pasillos comparando precios. Era una escena sencilla, muy distinta del mundo de reuniones y cifras en el que Alma pasaba la mayor parte de su tiempo. Mientras empujaba un carrito casi vacío, una imagen llamó su atención. Un hombre de unos 38 años acomodaba con delicadeza una bufanda alrededor del cuello de una anciana antes de ayudarla a sentarse junto a la pequeña cafetería. No tardes mucho, Gael. 5 minutos. Lo prometo. Alma continuó su compra, aunque volvió a cruzarse con ellos unos minutos después. Gael comparaba los precios con paciencia, revisando cada etiqueta antes de escoger un producto. No había prisa ni vergüenza en sus movimientos. Administraba cada euro con la tranquilidad de quien sabía que cuidar bien del dinero también era una forma de cuidar de la persona que más quería. Cuando regresó junto a su madre, ella sonrió. Hoy no has comprado pescado. El médico quiere que esta semana comas más legumbres. Siempre acabas convenciéndome. Gael respondió con una sonrisa. Porque todavía pienso seguir cuidando de ti muchos años. Los dos rieron con una complicidad tan sincera que Alma olvidó por un instante el teléfono que vibraba dentro de su bolso. Mientras esperaban para pagar, una señora mayor perdió ligeramente el equilibrio al intentar levantar una caja de leche. Gael dio un paso al frente casi por instinto. Déjeme, ya la sujeto yo. Entre los dos colocaron la compra en el carrito. Muchas gracias, hijo. No hay de qué. Regresó enseguida a su sitio en la fila, como si aquel pequeño gesto no hubiera tenido ninguna importancia. Al terminar la compra, acompañó primero a su madre hasta un coche antiguo. Dobló con cuidado el andador, comprobó que el cinturón estuviera bien colocado y cerró la puerta con la misma atención con la que había realizado cada gesto desde que Alma lo vio por primera vez. Adela lo miró con cariño. Tu padre estaría orgulloso de ti. Gael bajó la vista durante un instante. Todo lo bueno que aprendí fue viéndoos a vosotros. Desde el aparcamiento,
Alma observó cómo aquel viejo automóvil desaparecía entre las calles iluminadas de Madrid. No conocía el nombre de aquel hombre ni sabía a qué se dedicaba. Solo tenía la certeza de haber presenciado algo que hacía mucho tiempo no encontraba en su propio mundo. Un cariño sincero, silencioso y constante entre un hijo y su madre. Mientras arrancaba su coche, comprendió que aquel encuentro fortuito permanecería en su memoria. Porque, a veces, el destino no entra haciendo ruido. Simplemente espera el momento adecuado para cruzar dos caminos que todavía desconocen que pertenecen al mismo viaje. Durante los días siguientes, Alma Echevarría intentó convencerse de que aquel encuentro en el supermercado no había significado nada. Su agenda volvió a llenarse de reuniones, contratos y videoconferencias con inversores de distintos países. Sin embargo, al terminar cada jornada, la misma imagen regresaba a su memoria. Un hombre acomodando con paciencia la bufanda de su madre antes de preocuparse por cualquier otra cosa. Le sorprendía que un desconocido ocupara un espacio en sus pensamientos que ni siquiera antiguos amigos conservaban. Había conocido a personas brillantes y exitosas, pero pocas le habían transmitido la serenidad que había visto en aquel breve encuentro. Cuanto más intentaba olvidarlo, con más claridad regresaba aquel recuerdo. Una tarde, Rosa entró en el despacho con una bandeja de café. «Llevas varios días demasiado callada». Alma sonrió con discreción. «¿Tan evidente es? Te conozco desde que terminaste la universidad». Tras unos segundos de silencio, Alma decidió contárselo. Le habló del hombre del Mercadona, de la serenidad con la que cuidaba de su madre y de la paz que transmitía sin proponérselo. Rosa escuchó sin interrumpir. Cuando Alma terminó, dejó la taza sobre la mesa y respondió con una sonrisa. Las personas realmente buenas nunca intentan demostrar que lo son. Aquellas palabras acompañaron a Alma durante el resto del día. 2 semanas después, el destino volvió a cruzar sus caminos. Aquella mañana acudió al hospital universitario para visitar a uno de los miembros veteranos del Consejo de Administración, que acababa de ser operado. Al salir de la habitación pasó junto a la sala de espera de cardiología. Allí lo vio otra vez. Gael permanecía sentado junto a su madre, sosteniendo un pequeño libro mientras ella descansaba con los ojos cerrados. No miraba el teléfono ni mostraba impaciencia. De vez en cuando comprobaba si Adela necesitaba agua, acomodaba el respaldo de la silla o le preguntaba en voz baja si se encontraba bien. Alma permaneció observándolo unos instantes. Le llamó la atención la tranquilidad con la que aceptaba la espera, como si aquellas horas junto a su madre fueran exactamente el lugar donde quería estar. Adela abrió los ojos y le sonrió con cariño. «Siempre estás pendiente de mí». Gael cerró el libro. Mientras pueda hacerlo, no podría estar en un lugar mejor. Ella le apretó suavemente la mano antes de volver a recostarse. Alma observaba la escena desde unos metros de distancia. Había algo profundamente auténtico en aquella relación. No veía obligación ni sacrificio, sino un afecto que, con los años, se había convertido en una forma de vivir. Cuando el médico llamó a la siguiente consulta, Gael ayudó a su madre a ponerse de pie con la misma calma que Alma recordaba del supermercado. Solo entonces escuchó por primera vez sus nombres. Adela, Gael Santamaría. Los repitió mentalmente, sin saber por qué. Aquella noche, al regresar a casa, encontró a Rosa leyendo en el salón. «Hoy he vuelto a verlos». Rosa levantó la vista. ¿Al mismo hombre? Alma asintió. «Se llama Gael. Su madre se llama Adela». Rosa sonrió con la serenidad que dan los años. Hay personas que llegan a nuestra vida sin decirnos una sola palabra, y aún así nos enseñan algo importante. Alma no respondió. Se acercó a la ventana desde donde podía contemplar las luces de Madrid. Por primera vez en mucho tiempo comprendió que llevaba años rodeada de personas exitosas, inteligentes e influyentes, pero muy pocas le habían inspirado un respeto tan silencioso como aquel desconocido. Aquella noche, antes de dormir,
Un pensamiento apareció sin pedir permiso. ¿Quién será realmente Gael Santamaría? Sin saberlo, aquella sencilla pregunta estaba a punto de cambiar el rumbo de ambos. Las semanas siguieron su curso, pero el recuerdo de Gael Santamaría no desapareció de la mente de Alma. No era una obsesión, era una curiosidad serena, de esas que regresan sin hacer ruido. Cada vez que terminaba una reunión especialmente complicada, recordaba la calma con la que aquel hombre había acompañado a su madre en el hospital. En un mundo donde todos parecían correr, Gael era una de las pocas personas que transmitían la sensación de que el tiempo todavía podía vivirse sin prisa. Un sábado por la mañana, Rosa le pidió un favor. ¿Podrías llevar estas mantas y algunos alimentos al centro parroquial de San Isidro? Están organizando una recogida para personas mayores que viven solas. Alma aceptó sin pensarlo demasiado. No era la primera vez que colaboraba con una causa benéfica, aunque casi siempre lo hacía mediante donaciones. Aquella mañana decidió acudir personalmente. El salón parroquial estaba lleno de voluntarios clasificando cajas de comida, medicamentos básicos y ropa de abrigo. El ambiente era sencillo y acogedor. Entre el sonido de las conversaciones y el ir y venir de las cajas, todos parecían compartir el mismo propósito: hacer un poco más llevadera la vida de quienes más lo necesitaban. Alma dejó las mantas sobre una mesa y comenzó a ayudar. Mientras organizaba varias bolsas, escuchó una voz conocida. «Las conservas van en aquella estantería. Gracias». Levantó la vista. Era Gael. Vestía unos vaqueros sencillos, un jersey azul marino y unos guantes de trabajo. Iba de un lado a otro organizando cajas y respondiendo con tranquilidad a las preguntas de los voluntarios. No parecía dirigir la actividad, pero todos confiaban en él de forma natural. Durante unos minutos, Alma lo observó desde la distancia. Sonreía con la misma naturalidad con la que lo había visto cuidar de Adela, como si no existiera diferencia entre ayudar en aquel lugar o acompañar a su madre en una sala de espera. Mientras intentaba levantar una caja demasiado pesada, perdió ligeramente el equilibrio. Antes de que cayera, alguien sujetó el otro extremo. Con cuidado. Era Gael. Los dos sostuvieron la caja al mismo tiempo. «Gracias. No pesa tanto si la llevamos entre dos». Fue la primera vez que sus miradas se encontraron de verdad. No hubo silencio incómodo, solo una cercanía inesperada. «Creo que nos hemos visto antes», comentó Gael. Alma sonrió. En un supermercado, y después en el hospital. Él tardó unos segundos en recordarlo. «Es verdad». Sonrió con amabilidad y, por un instante, ambos permanecieron en silencio antes de dejar la caja sobre una estantería. Un rato después coincidieron sirviendo café a los voluntarios. «Soy Alma». «Gael». Se estrecharon la mano. «Gracias por venir a ayudar. Solo he puesto mi pequeño granito de arena». Gael negó con una sonrisa. «Eso es precisamente lo que hace falta en sitios como este. Rosa fue quien me habló de la campaña. Entonces dale también las gracias de mi parte». La conversación fluía con una naturalidad que sorprendía a Alma. No había intentos de impresionar ni preguntas indiscretas. Simplemente hablaban como si se conocieran desde hacía más tiempo del que realmente llevaban coincidiendo. En ese momento apareció Adela caminando despacio con ayuda de un bastón. Su rostro se iluminó al ver a su hijo. «¿Ya has descansado un poco?» Gael sonrió. «Todavía no, mamá». Le acercó una silla, esperó a que se sentara y le ofreció un vaso de agua antes de volver junto a Alma. Aquellos gestos eran discretos, casi automáticos. No parecían fruto del sacrificio, sino de una rutina construida durante muchos años. Adela miró a Alma con simpatía. «Mi hijo siempre está pendiente de mí». Gael dejó escapar una sonrisa resignada. «Y ella nunca reconoce cuándo necesita descansar». Las dos mujeres rieron. Alma sintió una mezcla de admiración y ternura. Hacía mucho tiempo que no veía una relación tan sincera entre una madre y su hijo. Sin darse cuenta,
Empezó a comprender que aquello que más la atraía de Gael no era lo que hacía, sino la serenidad con la que vivía cada uno de sus días. Cuando terminó la jornada solidaria, Gael comenzó a cargar las últimas cajas en una vieja furgoneta. Antes de marcharse, se acercó a Alma. Ha sido un placer conocerte. Igualmente. Quizá volvamos a coincidir. Alma sonrió. Madrid no es tan grande como parece. Gael asintió y abrió la puerta para que Adela subiera primero. Solo entonces ocupó el asiento del conductor. Mientras la furgoneta desaparecía al final de la calle, Alma permaneció inmóvil unos segundos. Por primera vez en muchos años, comprendió que deseaba volver a ver a alguien no por interés, ni por negocios, ni por compromiso. Simplemente porque su presencia le transmitía una paz que llevaba demasiado tiempo buscando. Una suave lluvia cubría Madrid desde primera hora de la mañana. Las gotas resbalaban por los cristales del despacho de Alma Echevarría mientras repasaba un contrato millonario que llevaba semanas negociando. Los números eran impecables, pero su atención se desviaba una y otra vez hacia un pensamiento inesperado. Recordaba la sencillez de Gael. Aquella misma tarde, al terminar una reunión, recibió una llamada de Rosa. «Alma, ¿podrías pasar por la farmacia antes de volver a casa? Se me ha terminado la medicación para la tensión». «Claro, voy enseguida». Cuando entró en la farmacia encontró varias personas esperando su turno. Mientras observaba los estantes, reconoció una voz tranquila al otro lado del mostrador. «¿Existe otra marca con el mismo principio activo? Si puede ser un poco más económica, se lo agradecería». Era Gael. La farmacéutica revisó el ordenador. «Sí, es igual de eficaz. Le ahorrarás unos euros». Gael asintió con una leve sonrisa. «Perfecto. Entonces lléveme esa». Adela, sentada a su lado, negó lentamente con la cabeza. «No deberías preocuparte tanto por el dinero, hijo». Él se inclinó para quedar a su altura. «No me preocupa el dinero, mamá. Me preocupa que nunca te falte el tratamiento». Alma sintió un nudo en la garganta. No había dramatismo en aquellas palabras, solo la serenidad de alguien que había convertido el cuidado de su madre en la prioridad de su vida. Pensó que muchas personas hablaban de responsabilidades familiares, pero pocas las asumían con una calma tan sincera. Cuando llegó su turno, Gael ayudó a Adela a levantarse despacio. Al girarse para salir, sus miradas volvieron a encontrarse. «Hola, Alma». «Hola, Gael». Esta vez la conversación nació con naturalidad. «¿Cómo está tu madre?», preguntó ella. Gael la miró un instante antes de responder. «Tiene días mejores que otros, pero sigue luchando. Eso ya es una buena noticia». Adela sonrió. Él siempre encuentra una razón para ser optimista. Gael dejó escapar una pequeña risa. «Alguien tiene que hacerlo. Y ella siempre consigue recordarme que no debo perder el buen humor», añadió mirando a su madre con cariño. Los tres sonrieron. Al salir de la farmacia comenzó a llover con más fuerza. Alma abrió el maletero de su coche y sacó un paraguas de repuesto. Se acercó a Gael. «Llévatelo». Él negó con amabilidad. «Gracias, pero tenemos uno en la furgoneta». «No me cuesta nada». «Lo sé, pero de verdad, estamos bien». No había orgullo en su respuesta, solo una cortesía sencilla que hizo sonreír a Alma. Antes de despedirse, Adela tomó suavemente la mano de la joven. «Ha sido un placer volver a verte». «El placer es mío. Espero que la próxima vez podamos hablar con más calma». «A mí también me gustaría», respondió Alma casi sin pensarlo. Aquellas palabras sorprendieron a Adela, que le dedicó una sonrisa aún más cálida. Había una confianza inesperada entre las dos, como si el afecto hubiera empezado a surgir mucho antes de conocerse realmente. Después de despedirse, Gael acompañó a su madre hasta la vieja furgoneta. Esperó a que se acomodara, comprobó el cinturón de seguridad y cerró la puerta con el mismo cuidado de siempre antes de ocupar el asiento del conductor. Alma permaneció unos segundos bajo el porche de la farmacia, observando cómo el vehículo se alejaba entre la lluvia.
No era la primera vez que veía a un hijo cuidar de su madre, pero nunca había presenciado una dedicación tan constante, tan discreta y tan natural. Aquella noche, mientras cenaban, Rosa notó que Alma sonreía sin darse cuenta. ¿Ha ocurrido algo bueno? Alma tardó unos segundos en responder. Creo que hoy he entendido una cosa. ¿Cuál? Dejó los cubiertos sobre la mesa y sonrió con serenidad. Hay personas que hablan del amor durante toda la vida, y otras que lo demuestran cada día sin decir una sola palabra. Rosa sostuvo su mirada y respondió con una sonrisa silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, veía en los ojos de Alma una ilusión distinta. No era la satisfacción de cerrar un gran negocio, sino la esperanza, todavía discreta, de que la vida aún podía sorprenderla. Los encuentros entre Alma y Gael comenzaron a repetirse con una naturalidad que ninguno de los dos había previsto. A veces coincidían en el centro parroquial. Otras, en una pequeña cafetería cercana al hospital donde Adela prefería esperar después de sus revisiones médicas. Nunca hacían grandes planes. Simplemente hablaban. Alma descubrió que Gael había trabajado durante muchos años como ingeniero mecánico en una empresa industrial de las afueras de Madrid. Había renunciado a un ascenso cuando la salud de su madre empezó a deteriorarse. Desde entonces aceptaba trabajos de mantenimiento y reparación con horarios más flexibles. ¿Nunca te arrepentiste?, preguntó Alma una tarde mientras compartían un café. Gael permaneció unos segundos pensativo. Se frotó las manos marcadas por el trabajo, antes de responder. Claro que eché de menos mi profesión. Hay días en los que incluso la echo de menos. Pero nunca dudé de mi decisión. Muchos habrían elegido otra cosa. Él bajó la mirada un instante. Mi padre murió cuando yo era joven. Mi madre trabajó durante años para que yo pudiera estudiar. Lo mínimo que puedo hacer ahora es estar a su lado. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre los dos. Alma pensó en todas las personas que había conocido capaces de sacrificar a su familia por un puesto mejor. Gael había hecho exactamente lo contrario. Días después, Alma invitó a Gael y a Adela a almorzar en un restaurante tranquilo. Adela aceptó encantada. La conversación fluyó con una facilidad inesperada. Hablaron de libros, de música, de los antiguos barrios de Madrid y de cómo la ciudad había cambiado con los años. Hacía mucho tiempo que Adela no disfrutaba de una sobremesa tan serena. Al terminar, Alma acompañó a Gael hasta el aparcamiento. Hay algo que llevo tiempo queriéndote preguntar. Dime, ¿nunca pensaste en ingresar a tu madre en una buena residencia? Gael guardó silencio unos segundos. Miró hacia el coche, donde Adela esperaba distraída observando la calle. Mucha gente me ha hecho esa misma pregunta. No lo decía con mala intención. Lo sé. Respiró hondo antes de continuar. Hay residencias excelentes, con profesionales admirables. No tengo nada en contra de ellas. Alma asintió. Pero mi madre pasó toda una vida cuidándome cuando yo era quien la necesitaba. Ahora los papeles han cambiado. Durante unos instantes ninguno habló. Luego Gael añadió con una convicción serena. No hay residencia que pueda sustituir el amor de un hijo. Alma bajó la mirada. Nunca había escuchado una frase tan sencilla expresar una verdad tan profunda. Debe de ser muy difícil para ti. Gael dejó escapar una leve sonrisa, aunque el cansancio que asomaba en sus ojos decía más que sus palabras. La gente suele decirme que estoy sacrificando mi vida. Negó despacio con la cabeza. No considero un sacrificio cuidar de mi madre. Es un privilegio. Alma comprendió entonces que aquella serenidad no significaba que todo fuera fácil. Detrás de ella había renuncias, noches largas y un cansancio que Gael rara vez permitía ver. Mientras regresaban al coche, Adela los recibió con una sonrisa tranquila. Pensé que os habíais olvidado de mí. Solo estábamos hablando un momento, respondió Gael. Me alegra verte conversar así de tranquilo. Él sonrió sin responder. Alma sintió un leve calor en las mejillas. Los tres compartieron una sonrisa antes de emprender el camino de regreso.
Aquella tarde, al despedirse, Alma comprendió que ya no esperaba encontrarse con Gael por casualidad. Ahora buscaba cualquier excusa para compartir unas horas con él y con Adela. Sin darse cuenta, los tres comenzaban a construir una pequeña rutina que ninguno había imaginado necesitar. Sin embargo, la vida estaba a punto de poner a prueba aquel vínculo recién nacido con una dificultad que ninguno podía prever. El invierno llegó a Madrid, acompañado de un frío más intenso de lo habitual. Una madrugada, el teléfono de Alma sonó poco antes de las 6. Era Gael. Su voz, siempre serena, sonaba diferente. «Perdona que te llame tan temprano. ¿Ha pasado algo? Mi madre ha tenido una crisis esta noche. La han ingresado en el hospital». Alma no hizo más preguntas. «Voy para allí». Cuando llegó, encontró a Gael sentado frente a la habitación de Adela. Llevaba horas despierto. Sostenía una taza de café ya fría entre las manos y mantenía la mirada fija en el suelo. Alma se sentó a su lado. Durante varios minutos ninguno habló. A veces, la mejor compañía era simplemente permanecer allí. Finalmente, Gael rompió el silencio. «El médico dice que ha sido su corazón». Alma apoyó suavemente una mano sobre la suya. «¿Qué dicen ahora? Que habrá que esperar». La espera se hizo interminable. Al caer la tarde, el cardiólogo salió de la habitación. Explicó que Adela había superado la crisis, pero que su enfermedad seguía avanzando, y que cada episodio sería más difícil que el anterior. Gael escuchó en silencio. Cuando el médico se marchó, respiró hondo antes de entrar en la habitación. Adela sonrió al verlo. «No pongas esa cara». «¿Qué cara?» «La de un niño preocupado». Gael intentó sonreír. «Me conoces demasiado bien». «Claro que sí. Soy tu madre». Ella tomó lentamente la mano de su hijo. «Escúchame con atención. No hace falta hablar ahora». «Sí hace falta». Gael guardó silencio. Adela lo miró con una ternura infinita. «Has dedicado muchos años a cuidarme. Y lo volvería a hacer. Lo sé». Sus ojos se humedecieron. «Pero prométeme que, cuando yo ya no esté, volverás a vivir para ti». Gael negó despacio con la cabeza. «No quiero hablar de eso. Prométemelo». Él bajó la mirada. Por un instante fue incapaz de responder. Desde la puerta, Alma contemplaba la escena con el corazón encogido. Comprendió que estaba presenciando una conversación que muy pocos hijos tienen el valor de afrontar. Aquella noche insistió en quedarse unas horas con Adela para que Gael pudiera descansar. Al principio él se negó. «No quiero dejarla sola». Alma sonrió con dulzura. «No lo estará». Tras unos segundos de duda, Gael aceptó. Era la primera vez en mucho tiempo que confiaba el cuidado de su madre a otra persona. Mientras él dormía unas horas en la sala de descanso, Alma permaneció junto a la cama de Adela. La anciana abrió lentamente los ojos. ¿Sigue durmiendo? Sí. Se lo merecía. Guardaron silencio unos instantes. Después, Adela dirigió la mirada hacia Alma. «Gracias por aparecer en nuestras vidas». «No tienes que darme las gracias». «Sí las tengo». Respiró despacio antes de continuar. «Desde que te conoce, vuelve a sonreír de una forma que hacía años no veía». Alma sintió un nudo en la garganta. Adela apretó suavemente su mano. «Cuídalo cuando yo ya no pueda hacerlo». Alma no encontró palabras. Se limitó a sentir mientras devolvía con suavidad el apretón de aquella mano frágil, comprendiendo que aquella petición nacía del amor más profundo que una madre podía sentir por su hijo. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en el corazón de Alma. Al amanecer, Gael regresó a la habitación. Encontró a su madre dormida y a Alma leyendo en silencio junto a la ventana. Al verla allí, comprendió que ya no tenía que afrontar aquella carga completamente solo. Más tarde salieron unos minutos al pequeño jardín del hospital. El aire era frío y apenas hablaban. Finalmente, Gael rompió el silencio. «No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo». Alma lo miró con serenidad. «No tienes que agradecerme nada». Él dejó escapar una sonrisa cansada. «No estoy acostumbrado a que alguien cuide de mí».
Alma respondió casi sin pensar. Quizá porque llevas demasiado tiempo ocupándote de todos los demás. Gael bajó la mirada. Por primera vez en muchos años permitió que otra persona compartiera el peso que llevaba sobre los hombros. Mientras el sol comenzaba a iluminar lentamente el cielo de Madrid, ambos comprendieron que el vínculo que los unía ya era mucho más profundo que una simple amistad. Al final, esta historia nos recuerda que los cambios más profundos no siempre llegan con grandes acontecimientos, sino con pequeños gestos repetidos cada día. A veces, basta una mirada sincera, una mano tendida o la decisión de permanecer al lado de quien nos necesita para transformar una vida. Personalmente, después de escuchar y conocer tantas historias parecidas a lo largo de los años, creo que las personas que dejan una huella imborrable no son las que poseen más riqueza o poder, sino aquellas que saben amar con sencillez y constancia. Si esta historia ha despertado una emoción en vuestro corazón, escribid 1 en los comentarios. Y si pensáis que puede mejorarse o queréis compartir vuestra opinión, escribid 0. Será un placer leeros. Quizá la mayor enseñanza sea que el amor verdadero no se mide por las palabras, sino por la capacidad de cuidar, perdonar, ofrecer una nueva oportunidad y construir un hogar donde nadie se sienta solo. La bondad desinteresada puede cambiar un destino. Y todos, sin importar nuestra edad o nuestro pasado, merecemos encontrar una familia y un lugar donde volver. Como una lámpara que permanece encendida junto a una ventana en una noche fría, un gesto de cariño puede iluminar el camino de alguien durante toda la vida. Esta es una historia adaptada, creada para transmitir valores humanos e inspirar la reflexión. Ojalá os anime a recordar a esas personas que un día os tendieron la mano, o a convertiros vosotros mismos en esa presencia serena para alguien que hoy la necesite. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha encontrado un lugar en vuestro corazón, será una alegría que sigáis compartiendo este espacio con nosotros en las próximas historias.